puede ser que sea el interior o puede ser que sea exterior. Pero hay muchos términos que se usan para conceptualizar lo que son anomalías. Es un trastorno que se produce durante el desarrollo del feto del embrión y que van a estar presentes en el momento del nacimiento. Entonces, hay términos que se usan para lo que es conceptualizar como defectos, anomalías congénitas, como defectos, como malformaciones. Entonces, y vamos a ir tratando de dar los conceptos que se refieren a esta terminología. En sí, las anomalías congénitas son anomalías que se presentan en la estructura, en la organización, en los órganos que van a estar formando parte del cuerpo. Ahora, son variaciones que se van a producir durante el proceso del desarrollo, pero todas las variaciones que se producen no implican necesariamente una anomalía. Hay variaciones de órganos, como por ejemplo, de repente hay una variante en una arteria, por ejemplo, la arteria renal. La arteria renal, cuando se forma, se inicia, en el inicio, se forma a nivel de la región pélvica, porque los riñones están en la parte inferior. Conforme va creciendo el cuerpo del fetito, pues los riñones empiezan su ascenso. Entonces, conforme van ascendiendo el riñón, las arterias renales van a ir formándose desde las partes más altas. Y hay algunas, o las iniciales, que tienen que ir degenerando y desapareciendo. ¿Qué pasaría si en el caso de termina el ascenso del riñón y hay ciertas arterias renales que no degeneran? Entonces, eso constituyen variaciones anatómicas, pero no implican anomalías porque no alteran el funcionamiento del órgano. ¿Listo? Entonces, no todas las variaciones de desarrollo implican una anomalía. Hay variaciones que son normales, por ejemplo, el doblez de la oreja. Algunas veces de algunos es muy pronunciado, en otros no. Hay algunas orejitas que son algo dobladitas y en otros no. Entonces, esas son variaciones anatómicas, pero no implican la anomalía del órgano. ¿Listo? Ahora, ¿cómo clasifican las anomalías congénitas? En realidad, no existe un parámetro, no existe una guía específica para la clasificación de anomalías. Se toma en cuenta como guía de referencia para la clasificación internacional de las enfermedades que se propuso por allá por el año 1995, el cual toma como inicio para clasificar las anomalías el inicio de la lesión, la etiología, la causa y la patología. Entonces, teniendo en base estos tres aspectos que tiene la guía internacional de las enfermedades, ¿no?, se toma en cuenta para clasificar las anomalías congénitas. La presencia de anomalías implica una causa importante en la mortalidad de los lactantes o mortalidad perinatal. Entonces, eso quiere decir que en el mundo mueren, ¿no?, una importante cantidad de niños con presencia de anomalías congénitas. Se dice que en Estados Unidos, donde la mortalidad abarca en el 21%, ¿no?, de niños que mueren por la presencia de anomalías congénitas. En el Perú, esta mortalidad en el año 2019-2020 abarca del 15%. Eso quiere decir que del total de niños que nacen, el 15% muere por anomalías congénitas. Ahora, los trastornos que están presentes en el nacimiento pueden implicar varios aspectos. Pueden ser trastornos que se presentan en la estructura, en la morfología. Pueden haber alteraciones o trastornos a nivel de la parte funcional del órgano. Pueden haber trastornos metabólicos, trastornos que son en la conducta, ¿no?, en el funcionamiento, en la conducta, o también pueden ser hereditarios. Entonces, son varios tipos, ¿no?, de trastornos que pueden estar presentes. ¿Cómo vamos a conceptualizar a las anomalías congénitas teniendo como base el inicio de la lesión, la etiología y la patogenia? Digamos que hay 4 conceptos que son relacionados a las anomalías. Uno, son las
congénitas. Cuando decimos que hay una malformación congénita que puede abarcar a una parte del órgano, puede abarcar al órgano completo o puede abarcar una región no específica, una región grande que está relacionada con el órgano. Es un defecto en la morfología que procede de un desarrollo inicial intrínseco que es anómalo. Eso quiere decir que cuando se forma el primordio, el inicio del desarrollo de una estructura, este es anómalo, inicialmente es anómalo, ¿no? En el cual se relaciona con la etapa de la organogénesis, que abarca desde de las primeras semanas hasta la etapa embrionaria, en el cual se están desarrollando todos los primordios o los esbozos de las diferentes estructuras. Viene a ser un defecto en la parte morfológica y que va a acarrear una serie de malformaciones congénitas. Eso quiere decir que cuando se forma el primordio, este es anómalo. Puede estar inclusive presente en el momento de la fecundación, cuando existe una alteración genética, ¿no? Entonces implica una serie de anomalías congénitas. Cuando decimos que se presenta una alteración congénita, que también significa lo mismo que disrupción o interrupción. Esto implica una ruptura anatómica en el cual también va a haber un defecto en la morfología que abarca una parte del órgano, todo el órgano o un campo mayor, en el cual existe una interferencia, una alteración. Esta puede ser extrínseca o puede ser intrínseca, que viene de un proceso de desarrollo que tuvo un inicio normal, a diferencia de las malformaciones que el inicio es anormal. En el caso de las alteraciones, disrupciones o interrupciones, el inicio fue normal. Este tipo de anomalía no es hereditaria, pero la herencia puede predisponer el hecho de que se produzca este tipo de alteraciones. Acá interfiere lo que es el aspecto de los teratógenos, cuando el producto de desarrollo es expuesto a la acción de estos teratógenos. Ya sabemos qué son los teratógenos, fármacos, virus, bacterias, que se expone el producto en los momentos que son críticos para el desarrollo, sobre todo en la etapa embrionaria, cuando se están formando todos los esbozos. Las interrupciones es lo mismo que alteraciones, solamente que acá, ¿no?, vamos a ver que se producen anomalías que van a tener procesos que son destructivos, como por ejemplo las bandas amnióticas. ¿En qué consisten las bandas amnióticas? Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, vemos el desarrollo que se produce de forma normal, pero por X motivo el amnios no sufre una lesión y empieza a desprenderse formando pequeños filamentos que están flotando en el líquido amniótico. Y como el producto, el bebito, el fetito se está moviendo, a veces se va enrollando sobre las extremidades y pueden provocar esta anomalía en la morfología, causando mutilaciones, ¿no? Se produce mutilación de los deditos, ya sea de los deditos del pie, los deditos de la mano, inclusive puede mutilarse toda la mano, todo el brazo, ¿no?, debido a esta presencia de bandas amnióticas. ¿Qué cosas son las deformaciones? Las deformaciones vienen a ser un cambio que se produce en una parte del cuerpo que tiene un cambio diferente, una forma diferente en el aspecto, una posición anómala. Esto ocurre cuando se producen factores extrínsecos, como en el caso de oligohidramnios. ¿En qué consiste el oligohidramnios? Es cuando hay poca cantidad de líquido amniótico, el bebito o el fetito está flotando en el líquido amniótico, pero hay poca cantidad, lo cual hace de que se pegue a las paredes del útero y adopte posiciones anómalas. El piececito que debe estar hacia adelante, debido a que hay poca cantidad y no se puede mover, adopta una posición anómala y se tuerce. Y eso lo observamos en esta imagen como el pie equinovaro. El pie equinovaro se produce, es un defecto, es una deformación, porque no implica un desarrollo interno que es anómalo, sino es un defecto por mala posición que tiene el piececito, ¿no?
¿no? Eso se llama deformaciones. Ahora, también pueden haber factores que son internos, factores internos que predisponen también, ¿no?, a algunos defectos, como en el caso de la amilomeningocele, que va a producir una serie de deformaciones a nivel del sistema nervioso. Otro término que se usa también para catalogar a las anomalías son las displasias. En el caso de las displasias, ya viene a ser un defecto más interno, más microscópico, porque implica una alteración o una organización que no es normal de las células. Hay una dishistogenia, en el cual pues, las células no están bien organizadas, causando displasias. No son específicas, pero pueden afectar a varios órganos, como en el caso de este fetito que tiene una displasia ectodérmica congénita. Implica una serie de órganos, una serie de estructuras por una mala organización de sus células. Hay otros términos, y hoy estos son los términos más comunes: malformaciones, interrupciones, deformaciones, displasias, son los que se van a usar comúnmente para catalogar a las anomalías. Pero hoy en día existen otros términos que también se van a ir usando poco a poco, como por ejemplo los defectos del campo politópico. ¿En qué consisten estos defectos? Consiste en que una serie de anomalías congénitas que van a estar derivadas de un mismo campo de desarrollo, como por ejemplo estos defectos de la zona acrorrenal, que es la zona baja en la formación de los genitales, en la formación de los miembros inferiores y de la parte urinaria. Entonces implica una serie de anomalías que derivan de un mismo campo, de una misma zona de desarrollo. Las secuencias consisten en una serie de anomalías que derivan de un defecto que puede ser conocido o supuestamente conocido o puede ser mecánico. Por ejemplo, la secuencia de Pierre-Robin, la secuencia de Potter, que tiene una serie de anomalías tablofaciales, anomalías a nivel renal. Entonces son las secuencias de los síndromes. Estos sí ya los conocemos. Disculpa, doctora, ¿a qué se debe la conclusión o la reparación de la mandíbula? Eso es un síndrome por una alteración genética en la cual hay no una hipoplasia en la mandíbula. Lo vamos a ver luego en los seminarios, sobre todo que son seminarios de la región de la cabeza. ¿Listo? Entonces, en el caso de los síndromes, ¿no?, en este caso se presenta también un conjunto de anomalías en el cual se van a presentar al mismo tiempo y la causa es conocida. Entonces, ¿qué cosas tienen en común? La etiología. Se relaciona desde un punto de vista patogénico y vamos a ver, ustedes han visto a los niños, por ejemplo, que tienen síndrome de Down. Los niños tienen ciertas características que son visibles y son externas. Inclusive, si ustedes ven varios niños con este síndrome, son muy parecidos en sí porque tienen las mismas características externas. Entonces vamos a ver de qué esto es causado o la etiología es conocida. En el caso de las asociaciones, como la asociación Baxter o la asociación de Char, en estos casos, pues la cantidad o las anomalías congénitas tienen una relación más que todo estadística. Significa de que no guardan relación en la formación de un campo renal, no guardan relación etiológica, pero sí se presentan juntas. Entonces acá la relación no es aleatoria, sino se va a presentar, ¿no?, en conjunto, y vamos a ver de que más que todo el conjunto de anomalías que se presentan son estadísticas, por eso que las han denominado como asociaciones. Y tenemos la asociación de Baxter, en el cual hay una serie de anomalías craniofaciales, anomalías de los miembros, anomalías de la columna, anomalías cardíacas. Entonces todo ese conjunto de anomalías se presentan juntas. No tienen causa inicial conocida, tampoco derivan de un mismo campo, la asociación solamente es estadística. El otro ejemplo es la asociación de Char, que también, ¿no?, implica una serie de anomalías craniofaciales. Entonces, esos son asociaciones. La ciencia que se encarga del estudio de estos trastornos se llama la teratología. Esta ciencia va a estudiar, es una ciencia que forma parte de lo que es la genética, estudia las causas, los mecanismos y los patrones de desarrollo, en el cual
¿no? se evidencia de que hay ciertas etapas del desarrollo que son más sensibles, más vulnerables que otras etapas. La dimorfología también forma parte de la genética clínica, en el cual estudia el diagnóstico y va a interpretar estos patrones de desarrollo. Debemos saber nosotros que en nuestro cuerpo existen la presencia de ciertas variaciones del desarrollo, pero cuando estas anomalías ya implican una alteración en el funcionamiento o en la forma, ya es una anomalía. Las anomalías pueden ser importantes y se pueden presentar posteriormente al nacimiento cuando son visibles, ¿no? Ahora, antiguamente pues no se evidenciaban anomalías congénitas, es decir, no se tenía el conocimiento. Desde que recién se pudieron registrar ciertos datos allá en el año 1941, se pudo documentar ya más específicamente que puede ser debida a la exposición a ciertos fármacos, y se pudo, ¿no?, evidenciar que la rubiola, por ejemplo, que es un virus en el ambiente, vamos a ver que puede causar anomalías como anomalías cardíacas, catarata, anomalías visuales, ¿no?, como la catarata. La talidomida es una droga, es un fármaco que antiguamente se usaba en las gestantes, es un sedante que se usaba o se indicaba a la mujer gestante cuando ésta tenía muchos vómitos durante la gestación. Recuerden que en la etapa gestacional, en los primeros meses, las mujeres tienen vómitos, ¿no?, en esta primera etapa. Y este fármaco se usaba en este tipo de alteraciones que tenían las gestantes, pero no se hizo un estudio a profundidad de los efectos que podía tener la talidomida como fármaco en el producto. Posteriormente se evidenció niños que nacieron sin miembros superiores y sin miembros inferiores. Ese fue el efecto de la talidomida. Posteriormente, después de más de 20 o 30 años posteriores, se hicieron estudios y se pudo evidenciar de que este fármaco está contraindicado porque alteraba el desarrollo de los miembros. Y está contraindicado hoy en día porque interfiere en el desarrollo de las extremidades. Y así, ¿no?, vamos a ver de que los fármacos o los teratógenos pueden causar estas anomalías. ¿Cuáles son las causas que tienen las anomalías? ¿Cómo podemos nosotros definir las causas? La mayoría de las causas no se pueden conocer, no se conocen. Diremos que un 50% o un 60% no tienen causa conocida, son desconocidas. El otro 40% sí las podemos identificar como causas que son genéticas, causas que son por factores genéticos, por alteraciones en los cromosomas, por ejemplo. Nosotros sabemos de que este tipo más o menos abarca en un 15%, teniendo causas cromosómicas y causas genéticas que abarcan en un 15%. Las causas que son ambientales debido a la exposición a fármacos o virus, más o menos las tenemos en un 10%. El 10% es producido por factores ambientales. Pero cuando se combina la exposición a fármacos, es decir, pues lo que son el aspecto teratógeno y también la parte genética, estamos hablando de factores o herencia multifactorial. Y acá tenemos que abarca en un 20 al 25%. Entonces, pero deben recordar ustedes que la mayoría de las anomalías pues no se conocen. Ahí lo tenemos en amarillo, hasta en un 50 o 60% es de causa desconocida. Las que conocemos son por factor genético, por factor ambiental, y están los fármacos, los virus, o por multifactorial, cuando combinamos a otros. ¿Listo? Bien. Ahora, las anomalías congénitas pueden ser pequeñas, pueden ser únicas, pueden ser grandes y pueden ser múltiples. Cuando es una anomalía pequeña, como por ejemplo el doblez del oído o la presencia de un pequeño pólipo, pues no implica, ¿no?, mayor alteración. Pero cuando existe una anomalía viva única, cuando existen varias, cuando son múltiples, ya hay que pensar que de fondo viene otra anomalía mayor.
Asimismo, las anomalías pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, ¿no? Pueden ser mayores. Entonces, generalmente cuando las anomalías se presentan en etapa temprana de desarrollo, se aborta antes de las 6 semanas. Solo cuando implica un defecto en la morfología que va a implicar la alteración del funcionamiento, pues esto se aborta entre un 10-15% de forma temprana. Ahora, esto, cuando la presencia de anomalías que se deben a anomalías cromosómicas, y estas son anomalías que son importantes, también se van a interrumpir el desarrollo hasta en un 50 o 60% cuando tiene anomalías importantes desde un punto de vista cromosómico. Ahora, las únicas anomalías que podemos estudiar son aquellas que son producidas por factores cromosómicos, por el factor ambiental y por el aspecto multifactorial. ¿Cómo vamos a estudiar las anomalías por factores genéticos? Entonces, vamos a ver de que en este tipo de anomalías puede estar implicado el número de cromosomas. Sabemos que en nuestro cuerpo existen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, y que puede estar pues ganando un cromosoma. Puede haber 47 cromosomas o puede haber la pérdida de un cromosoma, puede haber 45. Ahora, puede haber también alterado el número en el cual, aparte de tener 2 copias de los cromosomas, es decir, 23 y 23, puede ganarse 23 cromosomas más, ¿no? O puede ganarse el doble de estos cromosomas. Entonces, en la parte de lo que es el factor genético interviene el aspecto numérico de los cromosomas. Ganancia de un cromosoma, pérdida de un cromosoma, ganancia de todo un conjunto de cromosomas, ¿no? Y también el otro aspecto que implica una anomalía es la estructura del cromosoma. En el interior del cromosoma, ¿no? De repente hay algunas que están en los genes, pueden haber duplicaciones de ciertas zonas de los cromosomas. O pérdida, puede haber una ruptura de uno de los brazos que tiene el cromosoma y se pierde el material genético. Eso ya implica una anomalía o una variación en la estructura misma del cromosoma. Entonces, en el aspecto numérico, abarca más o menos el 85% de causa desconocida. Afecta en el momento de la mitosis o de la meiosis. Y las anomalías más conocidas pueden ser el síndrome de Turner, que ahora vamos a ver. Esto es lo normal que tenemos en nuestro cuerpo. 23 pares de cromosomas que van a estar denominados como los cromosomas somáticos, que son los 22 primeros pares, y el par número 23 es el cromosoma sexual. ¿Listo? Entonces tenemos ahí los cromosomas somáticos, también son llamados autosomas. Bueno, vamos a ir viendo la alteración en el número. Las alteraciones numéricas pueden ser denominadas como aneuploidías y poliploidías, y las alteraciones en la estructura van a ser catalogadas como translocaciones, deleciones, duplicaciones, inversiones y los llamados isocromosomas. Entonces, eso es, ¿no?, los tipos de alteraciones en la estructura de los cromosomas. Generalmente la causa de la variación del número de cromosomas es debido a una no distribución. Bien, vamos a ir viendo alteraciones en el número de cromosomas aneuploidías, pérdida o ganancia de un cromosoma, y los poliploidías, que son ganancia de todo un conjunto del número haploide. Es decir, se gana 23 cromosomas, por lo tanto en el cuerpo van a haber 69 cromosomas, o se puede ganar todo el paquete completo, o sea, los 46 cromosomas, y podemos tener en el cuerpo 92 cromosomas. ¿Listo? Ese caso se llama poliploidías. En las aneuploidías hay ganancia de un solo cromosoma o pérdida de un cromosoma. Ahora, debemos saber también que hay los genes, los cromosomas sexuales, uno de los cromosomas X, en el caso de la mujer, se inactiva. Se va a inactivar, pero eso no implica que se pierda, ¿no?, la información genética. Y la inactivación se hace en el momento de azar y se observa en las células, en la membrana celular, como un pequeño fragmento, un nódulo de cromatina que va a estar enrollado, y se llama corpúsculo de Barr. Este corpúsculo de Barr es normal en las mujeres porque tenemos 2 cromosomas sexuales X, uno de ellos se inactiva al azar.
Sin embargo, en el varón esto no es visible. ¿Por qué? Porque el varón tiene un cromosoma sexual X y un cromosoma Y. Por lo tanto, al no haber dos cromosomas X, ese se mantiene. ¿Listo? Bien. Esto debemos saber que en el caso de las mujeres, la presencia del corpúsculo de Barr es normal. En los varones no. ¿Y por qué se los digo? Porque antiguamente, cuando no se podía hacer los estudios genéticos y que hoy en día cada vez son más asequibles a la población, pues antiguamente solo se hacía un raspado, un frotis de la boca y se podía observar las células en el caso en el cual había una ganancia de un cromosoma sexual en los varones, a diferencia de las mujeres. ¿Listo? También vamos a hablar de lo que es el fenotipo y del genotipo. El genotipo viene a ser la expresión genética. ¿Cuál será nuestro genotipo? Nuestro genotipo puede ser, es 46XX en el caso de las mujeres y 46XY en el caso de los varones. Eso se llama genotipo, la expresión genética. Listo. Que puede estar alterado, ¿no? Que puede haber una pérdida del cromosoma, por ejemplo acá puede haber una pérdida del cromosoma, uno se pierde y tenemos 45X0, si queremos decir, ¿no? Ese es el genotipo. ¿Listo? O en el caso del varón puede haber, ya no 46, puede haber 47XXY, ¿no? Puede haber una ganancia de un cromosoma y eso es el genotipo, la expresión genética. ¿A qué se refiere con el fenotipo? El fenotipo viene a ser las características externas, derivadas del genotipo. Entonces, todo lo que se expresa externamente es la expresión de la presencia de este genotipo. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar de las poliploidías, en el cual se gana todo el conjunto de cromosomas. Las poliploidías pueden ser de dos tipos, llamadas triploidías y las tetraploidías. ¿En qué consiste triploidías? Es cuando se gana todo un conjunto, todo un paquete, 23 cromosomas. ¿En qué consisten las tetraploidías? Que se ganan 46 cromosomas. Al número normal, 23 más 23 o 46 más 23 serían 69 cromosomas. Esta de las triploidías y tetraploidías, lo más frecuente que se presente son las triploidías. Esto puede ocurrir en el caso que se produzca una dispermia. Por ejemplo, ¿no? Cuando dos espermatozoides ingresan a la vez, puede producirse ese caso. Se gana, ¿cuántos cromosomas tiene un espermatozoide? 23 cromosomas. Por lo tanto, se gana todo este conjunto de cromosomas. El error también puede estar en el momento de la separación del segundo corpúsculo polar. No se separa adecuadamente, por lo tanto, queda esa información genética. Recuerden que los corpúsculos polares solamente contienen, ¿no?, la mitad de la información genética. ¿Listo? Bien. En el caso de las tetraploidías, vamos a ver que no es muy frecuente. Hay 4 copias de los cromosomas y la mayoría se abortan, ¿no? Y no produce el desarrollo del embrión. Vamos a hablar ahora de las anomalías numéricas por aneuploidías. En el caso de las aneuploidías, que significa la ganancia o pérdida de un cromosoma, estas pueden ser llamadas monosomías o hipoploidías, y en el cual se pierde un cromosoma, es decir, hay la pérdida de un cromosoma, ya no va a haber 46 sino 45, generalmente causado por una no disyunción. Puede afectar a los cromosomas somáticos, es decir, al par número 1, 2, 3 hasta el 22 los puede afectar. Y también puede afectar a los cromosomas sexuales. Ahora, cuando afecta al cromosoma somático, pues se aborta. Este tipo de monosomías no son compatibles con la vida. No son compatibles. El 1% puede sobrevivir y puede nacer y puede desarrollarse. Cuando afecta al cromosoma sexual, puede sobrevivir. Y ¿cómo se llama esa anomalía o esa monosomía que afecta al cromosoma sexual? Se llama síndrome Down, en el cual se ha perdido un cromosoma sexual. Si este síndrome, si esta pérdida de cromosoma viene implicado la pérdida de un cromosoma somático, pues no sobrevive. Tiene una frecuencia del 99% de abortos en el caso de las monosomías. ¿No? Vive solamente el 1%, diga. En el caso de las
normales, acá vamos a ver las características que tiene Turner, pero vamos a ver de qué sí sobreviven. Vamos a ver cuáles son las características ahora, no nos adelantemos. Vamos a ver, ¿listo? Entonces estamos hablando de los cromosomas somáticos y de los cromosomas sexuales en el caso de las monosomías. Cuando afectan los cromosomas somáticos no sobreviven, pero lo que sí sobrevive, el 1%, es cuando afecta el cromosoma sexual. Y eso se llama Turner, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la expresión genética? ¿Cuál sería el genotipo de Turner? ¿Cuál sería? 45X. Nada más. Porque hay una pérdida del cromosoma sexual X. Le pueden colocar 0 si desean o solamente X. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál será el fenotipo? El fenotipo es femenino. Eso quiere decir que Turner solo afecta a las mujeres. ¿Listo? Solo afecta a las mujeres. Los varones no nacen. Bien. ¿Cuál es la incidencia de la presencia de Turner? De un síndrome en 8.000 nacimientos vivos. O sea que no es tan frecuente, ¿no?, que se presente. Ahora, ¿cuáles son las características? En el que el 90% de las niñas con Turner no van a desarrollar características sexuales externas, que significa que hay hipogonadismo. Sus características sexuales no están desarrolladas, por lo tanto serán infértiles. ¿Listo? Bien. La causa es una no disyunción. Ahora, puede también producirse mosaicismo. ¿Qué cosa es mosaicismo? Puede haber Turner por mosaicismo celular. ¿Qué cosa es mosaicismo celular? Significa que en el cuerpo existen dos linajes de células. Un grupo de células son normales y otro grupo de células están alteradas. En su cuerpo van a tener estos dos grupos de células. Significa que las características externas que tiene el síndrome no van a estar acentuadas, no van a estar muy acentuadas cuando es producto del mosaicismo. ¿Cuál sería la expresión genética en el caso de mosaicismo celular Turner? Sería 45, la alteración, / 46XX. Significa que van a haber células normales y células que van a estar alteradas. Esto es Turner, producto de ¿qué? De mosaicismo celular. ¿Listo? Profesora, ¿no existe mosaicismo que solo sea con el Y? No existen en la... solamente cuando son femeninos. ¿Por qué se hace mosaicismo? ¿Ah? ¿Por qué se hace mosaicismo? Porque hay una pérdida de cromosoma en la no disyunción, no hay una adecuada disyunción, es la causa. ¿Qué cosa es la disyunción? La separación. No existe una adecuada. Ahora, ¿por qué se produce? Exactamente no se sabe, pero no existe una adecuada separación de estos dos. Bien, esas son las características externas que tiene Turner. Son personas de baja estatura, hay hipogonadismo, no hay desarrollo de la glándula mamaria, hay linfedema, vamos a ver que hay hinchazón en las manitos, en los piececitos, existe un pliegue lateral en el cuello, ven ustedes muy marcado, la implantación del cabello es baja, hay alteración en el factor no psicológico, hay hipogonadismo, ahí tienen ustedes el genotipo, vamos a ver la expresión genética, falta un cromosoma sexual X, esto está. ¿Ah? Sí, está alterado. Entonces ahí tenemos en el caso del síndrome Turner cuáles son las características y cómo se evidencia externamente este síndrome. Entonces eso implica una monosomía. Entonces ese es uno de las aneuploidías, ¿no? Hemos dicho que pueden ser pérdida de un cromosoma y eso se llama monosomía. ¿Qué pasa en el caso de que se gana un cromosoma? Eso se llama trisomías. Cuando gana un cromosoma o hiperdiploidía. También recibe ese nombre. En el caso de las trisomías, existen 3 cromosomas, 3 copias de un cromosoma. Por lo tanto, ya no van a haber 46 cromosomas, sino van a haber 47 cromosomas. Ahora, en el caso de las trisomías, puede afectar a los cromosomas somáticos y también puede afectar al cromosoma sexual. ¿Cuáles son las trisomías
que son más frecuentes. Puede haber trisomía del par número 1, del par número 2, puede haber trisomías de todos los cromosomas somáticos. Pero los más frecuentes son estas tres trisomías. La del par número 21, la del par número 18 y la del par número 13. La trisomía 21 ya la conocemos, se llama síndrome Down. La trisomía número 18 se llama síndrome de Edwards. Y la trisomía 13 se llama síndrome de Papao. Esas tres trisomías son las más frecuentes. Vean ustedes la frecuencia que tiene la trisomía 13, por ejemplo, 1 en 25.000 nacimientos vivos. La del par número 18, 1 en 8.000. Sin embargo, la trisomía 21, la frecuencia de nacimientos va en relación con la edad materna. Mientras mayor sea la madre, hay mayor probabilidad que se presente esta trisomía. Vean ustedes la frecuencia en mujeres de 20 a 25 años, 1 en 1.400 nacimientos. Sin embargo, en mujeres mayores de 45 años es 1 en 25 nacimientos. Entonces, mientras mayor sea la edad materna, hay mayor probabilidad de que se presente esta trisomía en el par número 21. Esas son las características que tiene externamente trisomía 21, síndrome de Edwards, síndrome de Patau. Síndrome de Patau también tiene anomalías o implica anomalías craneofaciales como el labio leporino, paladar hendido, está relacionado a esta trisomía. Trisomía Down, ¿cuáles son las características físicas externas? Pues la carita redonda en forma de luna llena, los ojitos conificantes, vean ustedes la nariz aplanada, achatada, protruye la lengua, la implantación baja de las orejitas. ¿Qué más tiene? Hay un retardo de crecimiento, retardo mental o retraso mental, anomalías craneofaciales, brachicefalia, cabeza pequeña, clinolactilia, pliegues epicámpicos, implantación baja de las orejas, el cuellito corto y el pliegue simiesco a nivel de la palma de la mano. Son características físicas que evidencian un síndrome Down. Ahora, la causa generalmente una no disyunción, puede también deberse a translocaciones, que son defectos en la estructura del cromosoma, y también se produce por mosaicismo celular, en poca frecuencia, pero también se presenta por mosaicismo. Ahora, cuando se presenta el mosaicismo celular en la trisomía 21, las características externas no son tan acentuadas como aquellas que se producen por la trisomía pura, desde el inicio. ¿Ok? Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta señorita, esta niña, que es una modelo internacional que tiene síndrome, pero producto de mosaicismo. Entonces ella, las características no están acentuadas, ¿no? Entonces, pero a diferencia de los demás, los cuales sí no son visibles las características externas. ¿Qué sucede en el caso del síndrome de Edwards, que corresponde a la trisomía del par número 18? Entonces vamos a ver también la misma causa, la no disyunción. Hay una restricción del crecimiento intraútero, son niños pequeños, hay un retardo mental. Tienen como característica los puños de las manitos están bien cerraditos y el primer dedo o dedo pulgar está metido en el interior y de esta manera lo cierra. Es una de las características que tiene este síndrome. Con los puños cerraditos, hay defectos cardíacos, defectos craneofaciales, la cabeza es muy cortita, muy cerrada y termina generalmente en puntita en la parte superior, occipucio prominente, implantación baja de las orejas, esternón corto, pelvis estrecha, una serie de anomalías. Generalmente cuando nacen pues no sobreviven, no tienen una esperanza de vida, mueren antes del primer año, están en un 5%. En el caso de la trisomía 13, síndrome de Patau, la frecuencia es 1 en 20.000 nacimientos vivos, causado siempre con una no disminución. Esta frecuencia, este síndrome es mucho más perjudicial que el otro, mueren antes de los 2 primeros meses después de nacido por una serie de anomalías que implican en el momento del nacimiento. Hay una anomalía del sistema nervioso llamado holoprosencefalia, se relaciona, retardo mental severo, microcefalia, alteraciones renales, alteraciones a nivel craneofacial, labio leporino, paladar hendido, en sí una serie de anomalías, inclusive con falocelia, que son anomalías a nivel de la región umbilical. O sea, la hipertermia, ¿Cómo? hipertermia,
La microspalma, bueno, ahora, hasta ahí hemos visto las trisomías que abarcan a los cromosomas somáticos, pero también incluirán los cromosomas sexuales. En el caso de las trisomías, sí, puede haber una ganancia de un cromosoma sexual. En el caso de las mujeres, que tienen 46XX, ¿cuál sería una trisomía del cromosoma sexual? Sería 47XXX, ¿no? ¿No es cierto? Y eso se llama superhembra. Se llama superhembra, así se llama esa trisomía, ¿ok? Superhembra. En el cual, en realidad, la agregación de este cromosoma sexual no se hace tan evidente, puede pasar desapercibido. Inclusive son personas fértiles, no causan alteraciones en la fertilidad en el caso de las mujeres. Y bueno, ahí vamos a ver el caso de las superhembras. Superhembras, la frecuencia de nacimiento está en 1 entre 960, hay 47XXX, el fenotipo es femenino porque es en la mujer, siempre causada por una no disyunción, se presenta hasta en un 15 o 25%, un retardo mental muy leve, el aspecto es normal y son fértiles, superhembras. Pero ¿qué sucede cuando implica, ¿no?, la ganancia en el varón? Como el caso de 47XXY para el varón. Eso se llama síndrome de Klinefelter. También, y abajo. ¿Cómo se llama la superhembra si tiene 4X? ¿Superhembra igual? Superhembra, sí, igual. Ahora, miren ustedes que las trisomías pueden también presentar no solamente un cromosoma, puede ganar 2 cromosomas, puede haber 48, puede haber 49, puede afectar también al varón, o sea que implica una ganancia. Mientras más sea afectado en el caso del varón, pues mayor no compromiso va a haber. ¿Qué sucede con el síndrome de Klinefelter? Es la frecuencia de 1 en 1080 nacimientos vivos. El fenotipo sería 47XXY, puede implicar también 48XXY, XXYY o XXXY. Ahí tenemos la frecuencia, no es tan frecuente, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica externa en el síndrome de Klinefelter? Son personas muy altas, son personas con las extremidades largas, desproporcionadas en relación al cuerpo, presentan el desarrollo, el crecimiento de la mama, y eso se llama ginecomastia, la mama desarrolla, tiene hipogonadismo, entonces los desarrollos de las características sexuales están disminuidas, el coeficiente intelectual es menor, esto acarrea lo que es Klinefelter y generalmente no está comprometido la fertilidad de estos varones. El fenotipo es masculino, solo se presenta en los varones el síndrome de Klinefelter. ¿Listo? En el caso de las mujeres será superhembra, en el caso de los varones se llama Klinefelter. Ahora vamos a ver anomalías en la estructura de los cromosomas. Hasta ahí eran las anomalías respecto al número de cromosomas, ya sea la ganancia de un cromosoma, pérdida de un cromosoma que afecta tanto a los cromosomas somáticos como a los cromosomas sexuales. Y luego la ganancia en el caso de las poliploidías de todo un conjunto de cromosomas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se alteran la estructura del cromosoma. Pueden deberse a 4 tipos, o sea, 5 tipos. Translocaciones, deleciones, duplicaciones, inversiones y los llamados isocromosomas. De todas estas anomalías estructurales, las que se van a heredar, que se pueden heredar de padres a hijos, son las inversiones y translocaciones. Ahora, ¿y qué consiste esta anomalía estructural en el cual consiste en una ruptura de una parte del cromosoma? Y puede deberse también a una recombinación anómala de estas partes y pueden estar provocadas por radiaciones, por el aspecto químico, por fármacos o virus. ¿En qué consisten las translocaciones? Viene a ser la transferencia de una parte del cromosoma a otro que no es homólogo, hay ruptura del cromosoma,
pero no va a comportar o no va a permitir un desarrollo anómalo porque no se pierde la información genética, se transloca, se deriva a otro cromosoma. En el caso de estos dos cromosomas que no son homólogos, se rompe una porción del cromosoma y se transloca a otro cromosoma. Estas translocaciones pueden ser equilibradas cuando no hay pérdida de material y los brazos consisten o siguen persistiendo, pero puede ser desequilibrada cuando se producen mayores cambios en el número de estas copias de estos cromosomas de estas porciones. Puede ser también llamada robertsoniana, en el cual la translocación, acá tenemos una translocación desequilibrada, en el cual van a translocarse porciones de los cromosomas, y robertsoniana, cuando al momento de romperse una parte de un fragmento de cromosoma, estos se van a translocar y se van a unir con la parte central, ¿no? Y generalmente los brazos cortos se pierden y quedan los brazos largos. Eso se llama translocación robertsoniana. Las deleciones, es otra manera de la anomalía estructural. En el caso de las deleciones hay una ruptura también de los cromosomas, pero existe pérdida de material a diferencia de las translocaciones, cuando no hay pérdida de material genético. En el caso de las deleciones sí hay pérdida de material genético. Y es el caso del síndrome de Cleruchat, por ejemplo. Este síndrome de Cleruchat, también es llamado síndrome de Lejeune, o también llamado síndrome del maullido de gato. ¿Por qué? Porque los niños cuando nacen lloran como gatitos, por eso le han dado el síndrome del maullido de gato. Y implica una pérdida, una deleción en el brazo corto del cromosoma número 5. Entonces acá los brazos de los cromosomas van a ser denominados como brazo P, el brazo corto, el brazo Q, el brazo largo. Entonces por lo tanto existe una deleción en el brazo corto y eso se va a perder. Y es el caso de este síndrome. El genotipo, vean ustedes, el genotipo que se va a pedir en el examen genotipos, el genotipo involucra al cromosoma número 5, el brazo corto del cromosoma número 5, región 15.2. Ese es el genotipo del síndrome de Cleruchat, que implica una deleción del cromosoma número 5 del brazo corto en la región 15.2. Ahora, también existe deleción en el caso de la presencia de un cromosoma en forma de anillo, en el cual pues ambos extremos se acercan, se rompe, ¿no? Porciones de los cromosomas de los extremos y se forma un llamado cromosoma en anillo en el cual hay pérdida de este material genético. Puede estar presente este cromosoma en anillo en los casos del síndrome de Turner, en el caso del síndrome de Edwards puede estar presente. No es muy frecuente, pero se puede presentar. Hay otro llamado síndrome de genes contiguos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver de que cuando se hace un estudio de cromosomas y se estudia mediante unas resoluciones normales, ¿no? Los cromosomas a veces no se van a diagnosticar alteraciones en la estructura. Y cuando se hacen estudios de cromosómicos a una resolución normal. Pero cuando se hacen estos estudios en altas resoluciones, ¿no? Bandeos de altas resoluciones, se pueden encontrar anomalías estructurales y eso se llama microdeleciones o microduplicaciones. Y esto afecta a genes llamados contiguos. Es el caso de los síndromes de Prader-Willi y síndrome de Angelman. Son dos síndromes, ¿no? En el cual, vean ustedes, ¿cuál será el genotipo? El genotipo no incluye una alteración en el cromosoma número 15 en ambos casos, afectando el brazo largo, región 12 de estos cromosomas en ambos casos. ¿En dónde está la diferencia? En la procedencia del cromosoma que está mutado. Entonces, en el caso del síndrome de Prader-Willi, procede del padre, y en el caso del síndrome de Angelman, procede de la madre. De los cuales ambos síndromes van a tener una diferencia. En el caso del síndrome de Angelman hay un retardo mental grave. Hay microcefalia, hay brachicefalia, cabeza pequeña, hay convulsiones, sacudidas, convulsiones. Sin embargo, en el caso del síndrome de Prader-Willi hay un retardo mental leve. Entonces, esa es la diferencia. Vean ustedes, el genotipo es muy similar en ambos casos,
pero lo que los diferencia es la procedencia de donde procede el cromosoma que está alterado. En su libro van a tener una serie de ejemplos, revisen por favor estos ejemplos porque puede venir en el examen una serie de estos ejemplos que indican anomalías cromosómicas por genes conjuntos. Las duplicaciones. Las duplicaciones vienen a ser parte del cromosoma que se duplica. Se duplica. Este tipo de anomalía estructural es más frecuente y es menos dañina, a diferencia de las deleciones, en el cual serían las anomalías más dañinas porque se pierde información genética. En el caso de las duplicaciones es la menos dañina porque no hay pérdida de material. Se duplican varios sectores de los cromosomas. En el caso de las inversiones, pues vamos a ver de que, como dice su nombre, se invierte segmentos de los cromosomas que pueden implicar una inversión paracéntrica y una pericéntrica. ¿En qué consiste estas inversiones? En el cual pues, se limita en las paracéntricas a un solo brazo y en el pericéntricas cuando interfieren ambos brazos, tanto el brazo corto como el brazo largo. Los isocromosomas son anomalías cuando se produce la división del cromosoma en las dos cromátides, pero se produce en sentido horizontal, en el cual hay pérdida de uno de los brazos. Se obtiene solamente dos brazos cortos o dos brazos largos. Cuando se produce la división normal, se obtienen dos cromátides con un brazo corto y un brazo largo. Sin embargo, cuando se produce un llamado isocromosoma, la alteración es en relación a pérdida. Esto afecta generalmente al cromosoma X, es más común este cromosoma. Bien, es lo mismo. Ahora, cuando se presenta mutación de algún gen, es cuando hay una pérdida de la función o el funcionamiento del gen. Este cambio va a ser permanente, va a ser hereditario en estos casos. Y va a aumentar la frecuencia debido a la exposición ambiental, sobre todo cuando hay altas variaciones. Son perjudiciales y son letales. Es el caso de la acondroplasia, mal llamado enanismo, ¿no? En realidad el enanismo tiene varios factores, varias causales. En el caso de la acondroplasia, que tiene una característica hereditaria dominante, o sea que si el padre lo tiene, los hijos lo van a tener, y vamos a ver de que existe una mutación a nivel del ADN. Afecta al cromosoma número 4, en el brazo corto del cromosoma número 4. Entonces existe una mutación genética. Hay una serie de cambios a nivel del ADN. Hay otro tipo de también mutación genética cuando la herencia va a ser de tipo recesiva, como en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, las microcefalias que también pueden ser por mutación genética. Hay otra anomalía llamada el síndrome del cromosoma X frágil. Vamos a ver este tipo de síndrome que es como causal del retardo mental. Esto afecta generalmente o frecuentemente, no, con mayor frecuencia, no frecuentemente, con mayor frecuencia a los varones. Es por eso que los varones y las personas que tienen retardo mental, es más frecuente que sean hombres que mujeres. Está ligado al cromosoma X, se manifiesta más en varones y vamos a ver que existe una anomalía a nivel del ADN. Hay otro tipo de alteraciones también debido al cromosoma X frágil, como distrofias, la correa de Huntington, atrofias. Bueno, el genoma humano. El genoma humano viene a estar, ¿no? Es el estudio de toda la cantidad de cromosomas que nosotros tenemos. Hay varios tipos de genes que están incluidos dentro de los cromosomas llamados los mantenimientos de casa. Son aquellos que van a cumplir funciones metabólicas, de genes especializados y de genes con baja. Eso lo van a leer en su libro. ¿Listo? ¿Cómo vamos con el tiempo? Falta todavía 18 minutos. Estamos bien. Ahora vamos a hablar, hasta ahí terminamos con anomalías debido al aspecto cromosómico. Vamos a ver ahora anomalías por el aspecto ambiental. ¿Quiénes son los teratógenos? La exposición a teratógenos. Vamos a ver de que hay
hay que tener en cuenta para que se presenten las anomalías congénitas, ¿no? Primeramente el genotipo del producto. Esta exposición va a variar de acuerdo, la presencia de anomalías va a variar de acuerdo a la etapa en la cual se produce la exposición. También interfiere la dosis del fármaco, el tiempo de exposición y sobre todo el momento en que se expone el producto. Vean ustedes la cantidad de teratógenos que tienen ustedes en el libro que pueden causar anomalías congénitas. En una leyita todos estos y qué es lo que pueden causar. Pues sí, hay que saber, acá está la acá está la Cocaína, mira, cocaína. Ahí dice cocaína. Voy a poner el cuadro completo. Completa. Ah, bien, pues. ¿Sí? Te voy a poner el cuadro vacío ahí completa. Completa y cuadro. Voy a poner alcohol y luego vacío. A ver, no, el cuadro no va a venir el examen, pero denle una niñita, porque acá tenemos algunos fármacos específicos conocidos y los hemos venido hablando, como la talidomida. Acá está la talidomida que causa el alcohol. A ver, el alcohol, cuáles son los efectos que puede producir el alcohol. Está también el tabaco, no sé si está por ahí el tabaco. A ver, algunos fármacos, les voy a decir cuáles son los fármacos conocidos, ¿ya? El alcohol, andrógenos, la talidomida, las tetraciclinas, el citomegalovirus, ¿no? El treponema, el virus de VIH, rubiola y varicela. Entonces son los que son más conocidos, ¿no? Los que vamos a ir tocando, se van a tocar durante también las exposiciones o los seminarios. Ahora, para que pueda causar alteración en el desarrollo, pues tiene que ver primeramente el momento en el que se expone. Eso le decía el periodo crítico de exposición. Todos los sistemas que conforman el cuerpo, todos los órganos, pues van a tener un tiempo crítico en el desarrollo. El sistema nervioso, por ejemplo, que se forma a partir de la tercera semana, cuarta, quinta semana inclusive, ¿no? Cuando se expone en el momento inicial a un fármaco, puede alterar ese desarrollo. Pero en sí el sistema nervioso es crítico a partir de la tercera semana, porque inclusive después del nacimiento todavía sigue madurando este sistema, ¿no? Porque cuando el niño nace todavía sus neuronas, su sistema no está totalmente maduro, sigue madurando posterior al nacimiento. Hay algunos fármacos o unos teratógenos que van a causar alteraciones del desarrollo o de la maduración de repente de este sistema. Entonces, y así, como ustedes ven en el cuadrito acá, en la formación del corazón, en la formación de los miembros, de cada uno de estos órganos, tienen un periodo crítico de exposición. ¿Qué agentes pueden causar anomalías? Y ahí está lo que decía en el libro, ¿no? Agentes infecciosos como los virus, parásitos, que van a causar la rubiola, por ejemplo, es algo que siempre mencionamos, causa anomalías cardíacas, anomalías visuales, sordera, ¿no? El citomegalovirus, la microcefalia parálisis cerebral puede causar citomegalovirus. Agentes físicos como la rayos X. Ustedes saben que una mujer gestante está contraindicada con rayos X, ¿no? Por lo tanto, no se debe exponer a estos agentes físicos. Algunos agentes químicos como la talidomida, que va a causar amelia, meromelia, copomelia. ¿Qué significa esto? Son anomalías de los miembros y ustedes lo van a ver en el seminario. Entonces van a ver ustedes anomalías por efecto de la talidomida. ¿Qué más tenemos aquí? Antihipertensivos, el tabaco. ¿Qué es lo que causa el tabaco? ¿No? Anomalías en el crecimiento, anomalías cardíacas, anomalías en el desarrollo cerebral, renales. Las tetraciclinas causan anomalías en el desarrollo de los dientes de los niños cuando van a
son bebedoras. No significa, ojo, que una madre beba grandes cantidades de alcohol. Cuando la madre se expone en etapas iniciales puede causar anomalías respecto al alcohol. Bajo peso al nacer, menor perímetro de la cabeza, cabeza pequeña, hay un retardo del crecimiento y del desarrollo, hay anomalías faciales, ¿no? De expresión, pueden causar epilepsias, problemas del aprendizaje, problemas de coordinación, problemas de comportamiento, retardo mental por el consumo de alcohol durante el embarazo. Hormonas, como por ejemplo los andrógenos, progestágenos, enfermedades maternas, carencias de ciertos el aspecto nutricional, la obesidad, los metales, los factores mecánicos como la falta de líquido amniótico pueden causar inclusive la presencia de heridas. Ahora, respecto a la herencia multifactorial, acá se combina ambos aspectos, les dije, tanto el aspecto genético como el aspecto ambiental. Acá, por ejemplo, la presencia del labio leporino y paladar hendido es causado por un aspecto, una causa multifactorial. Defectos del tubo neural, estenosis pilórica, luxación congénita de cadera, pues esto se llama defectos del tubo neural. Eso también lo vamos a ver con anomalías o en el seminario que tiene que ver con sistema nervioso. Bueno, ya para terminar, el diagnóstico prenatal hay que tener en cuenta análisis, pruebas que se hacen durante la gestación para detectar anomalías congénitas, ¿no? Le permite ver cómo va el crecimiento del fetito, detectar algunas anomalías y ciertas complicaciones. La ecografía, ustedes saben, yo lo hemos venido diciendo, que es una de las pruebas que ha revolucionado, ¿no?, la etapa gestacional, porque nos permite evaluar el crecimiento del desarrollo y también, ¿no?, ver si hay anomalías congénitas. Entonces, ha avanzado mucho esto de la ecografía, las técnicas ecográficas, las emisiones que se puede obtener en el momento de la gestación. Esta técnica ha evolucionado desde una ecografía que era plana, era en blanco y negro, hoy en día es a todo color y se puede evidenciar momentos que tiene el fetito, ¿no?, como la sonrisa, como por ejemplo cuando duerme, cuando abre los ojitos, parpadea, cuando bosteza, todos estos momentos se pueden evidenciar con las ecografías. ¿Cuántos exámenes se pueden hacer durante la gestación? Un primer examen se hace en las primeras semanas en el momento del periodo embrionario para detectar la gestación, ver si hay algunas anomalías congénitas, embarazos múltiples, y así un segundo examen entre las 11 y 14 semanas. Luego tenemos un tercer examen y un cuarto examen ya al final de la gestación. Hay ciertas variables que hay que tener en cuenta para ver si hay anomalías, como por ejemplo las mediciones, los movimientos que hace el fetito, los movimientos respiratorios, la cantidad de líquido amniótico, para ver la presencia de anomalías. El análisis del suero materno para detectar alfa-fetoproteínas nos puede indicar la presencia de anomalías cuando están elevadas, por ejemplo, las alfa-fetoproteínas, que son proteínas fetales, ¿no? Se pueden diagnosticar defectos del tubo neural. En estos casos hay elevación de las alfa-fetoproteínas, onfalocelia gastrosquisis. Esto lo vamos a ver en la anomalía del sistema nervioso, del sistema digestivo. Hay un seminario del sistema digestivo y van a hablar de onfalocelia y gastrosquisis. Y van a tener que decir en el seminario que las alfa-fetoproteínas, en el caso de este tipo de anomalías, están elevadas. En el caso de los defectos del tubo neural, que hay un seminario del sistema nervioso, también están elevadas. En el caso de que las alfa-fetoproteínas estén disminuidas, generalmente van relacionadas a anomalías cromosómicas, como DAO, 18, anomalías cromosómicas. ¿Listo? La amniocentesis. Hemos hablado de amniocentesis, no, tienen ustedes una práctica la siguiente semana en el cual van a explicar lo que es amniocentesis. Esto se realiza a partir de la 14 semana. ¿En qué consiste? En tomar una muestra de líquido amniótico para evaluar. ¿Qué podemos evaluar? La pregunta sería, ¿y en toda mujer se realizan? No en todas. Se realizan en aquellas mujeres que tienen un historial genético de anomalías en la familia. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a contraer matrimonio y tengo que ver la probabilidad de que mis hijos
hijos tengan estas anomalías, y yo tengo un historial de la familia que tiene anomalías cromosómicas, pues hay que hacer durante la gestación este tipo de prueba, en el cual consiste en ingresar con una aguja, ¿no? Y con una estructura que lo dirige para obtener una cantidad de líquido amniótico, ¿no? Y poder evaluar el líquido amniótico. ¿Qué se va a evaluar? Se pueden hacer paleotipo de las células fetales, se van a dosar las alfa-fetoproteínas, se pueden hacer cultivos celulares que se obtienen a los 14 días los resultados de estos cultivos celulares, y se realiza en mujeres que hay sospecha de trastornos genéticos. De embarazada de 38 años a más también, cuando hay sospechas de anomalías, cuando ha tenido un nacimiento previo de un hijo con trisomía 21, antecedentes familiares de anomalías genéticas, antecedentes de defectos del tubo neural, niños que han nacido con problemas de, por ejemplo, defectos de la columna, en mujeres portadoras de anomalías ligadas a cromosoma sexual X, cuando han tenido abortos consecutivos, también se realizan estas pruebas. La otra prueba es también la de vellosidades coriónicas. Consiste en extraer una pequeña porción de la placenta para poder también examinar. Y también se hacen cultivos celulares, pero los resultados se obtienen más rápidos. A los 2 o 3 días se obtienen los resultados de los cultivos celulares, a diferencia de 14 días que se obtiene con la amniocentesis. También la indicación es en mujeres que han tenido un historial genético anterior de anomalías, mujeres de edad avanzada, enfermedades maternas, la muestra de vellosidades coriónicas. Por último, ya terminamos con esto. Hoy en día es posible realizar terapia al feto. Se puede hacer transfusiones fetales en el caso de que se requiera. Pueden hacerse tratamientos, inclusive cirugía fetal. Se pueden hacer intervenciones fetales, ¿no? Y luego continuar el trasplante de células madre